El 24 de junio de 1859, una sangrienta batalla enfrenta a los ejércitos francés y austríaco en el norte de Italia, en Solferino. La jornada acaba con cerca de 40.000 soldados muertos o agonizantes, sin nadie que les atienda. Los servicios de salud están desbordados y carecen de protección en el campo de batalla. Henri Dunant, hombre de negocios suizo que se encuentra de paso en la región, llega a Solferino unas horas después de la batalla. Está horrorizado por lo que ve. Es espantoso. No se puede hacer nada, amigo mío. Es la guerra. Organiza entonces la ayuda y convence a la población de que se ocupe de todos los heridos franceses y austríacos. Todos somos hermanos en el dolor. ¿Qué significa todo esto? Hemos vencido y usted está ayudando a nuestros enemigos. Es una traición, señor. Permítame explicarme, coronel. ¿Y cómo piensa conseguir las vendas y los medicamentos necesarios? Estoy dispuesto a pagarlos de mi propio bolsillo, pero hay algo que usted podría hacer. Hable. ¿Qué necesita? Libere inmediatamente a los médicos, enfermeros y cirujanos austríacos que han hecho prisioneros y envíenmelos. Pero, bueno, desde luego es usted muy decidido, Dunant. Aún así, su idea me gusta. Veré qué puedo hacer. Gracias, coronel. Lo único que me importa son los heridos. De regreso a Ginebra, su ciudad natal, Dunant publica en 1862 Recuerdo de Solferino. En este libro expone dos grandes ideas: que se creen comités de socorro que formen a voluntarios para atender a los heridos de guerra. Utopía. Lo que dará lugar a la creación de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. ¡No! Tiene razón. Hay que hacer algo. Que un acuerdo internacional reconozca y proteja a estos comités, la base del derecho internacional humanitario, DIH. Dunant y 4 ciudadanos ginebrinos crean en 1863 el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR. Este símbolo, que considero universal, protegerá los servicios de salud de los ejércitos en el campo de batalla. Así ya no serán objetos de ataque. Se atenderá a todos los heridos, sean del bando que sean. En 1864, los estados adoptan el convenio para mejorar la suerte que corren los heridos de los ejércitos en campaña. En 1876, los turcos eligen la Media Luna Roja más acorde con su sensibilidad cultural. En 1901, Henri Dunant recibe el primer Premio Nobel de la Paz. La multiplicación de los conflictos pone de relieve la pertinencia de su idea principal: mantener el espíritu de humanidad en el corazón de la guerra. En esta época se empiezan a codificar las normas relativas a los métodos de hacer la guerra. La Convención de La Haya de 1907 prohíbe el empleo de armas envenenadas o la ejecución de soldados que se rinden. Numerosas sociedades nacionales se crean en todo el mundo. En vísperas de la Primera Guerra Mundial ya existen 42 de ellas. Durante ese conflicto, la industria moderna produce tal cantidad de armas que las víctimas militares y civiles se cuentan por millones. Se utilizan masivamente gases tóxicos. Algunos voluntarios trabajan en el frente. Otros confeccionan paquetes con ropa, comida, tabaco, gafas, medicamentos. El CICR hace llegar millones de cartas y paquetes con ayuda a los prisioneros, a pesar de los bloqueos y las líneas del frente. El conflicto termina en 1918 para dar paso a una verdadera catástrofe sanitaria: la gripe española, que se cobrará más vidas que la guerra en 4 años. En 1919, las sociedades nacionales forman una liga para coordinar sus esfuerzos. Hay que socorrer a las personas desplazadas. Luchar contra el hambre. Y las epidemias. Y restablecer los servicios de salud. El movimiento es cada vez más universal. Estallan nuevos conflictos en España, Etiopía y China.
La población civil es objeto de ataques sistemáticos. Causan tantos muertos que anuncian el horror de la Segunda Guerra Mundial. Los soldados capturados recibirán más de 36 millones de paquetes con ayuda y 120 millones de cartas. Los delegados del CICR entran en los campos de prisioneros de guerra para asegurarse de que se les trata conforme a las normas del Convenio Internacional de 1929. Pero nadie se opone durante ese conflicto a la matanza deliberada de millones de personas, particularmente de judíos. El mundo alcanza un nivel de barbarie sin precedentes. En 1949, los estados revisan los textos de derecho internacional humanitario existentes y adoptan uno nuevo para proteger a las personas civiles en tiempo de guerra. Son los 4 convenios de Ginebra. Incluso la guerra tiene límites. El DIH se apoya en 2 pilares. Las personas que no combaten deben gozar de protección. La elección de las armas y métodos de hacer la guerra no es ilimitada. En 1977 se añaden 2 protocolos a los convenios de Ginebra. Un tercer protocolo adoptado en 2005 permite a las sociedades nacionales utilizar un emblema adicional, el cristal rojo. El CICR protege y asiste a las víctimas de la guerra. Explica a todos los combatientes las reglas que deben seguir. Un combatiente que se rinde debe recibir un trato humano. Algunos de sus hombres han quemado una aldea cerca del río. Tomaremos medidas contra los culpables. Las víctimas reciben comida y bienes esenciales para su supervivencia. ¡Hay para todos! Equipos médicos operan a los heridos de guerra en el frente. Los delegados excavan pozos, vacunan al ganado. Los centros ortopédicos atienden a los amputados, a menudo víctimas de minas. ¿Lo ves? Puedes hacerlo. Las personas separadas por la guerra utilizan teléfonos satelitales o escriben mensajes de Cruz Roja para comunicarse entre sí. Se busca a los desaparecidos y se reúne con sus familiares a los que siguen con vida. Por fin nos encontramos. Durante un conflicto, el CICR vela porque se respete la integridad física y psicológica de los soldados capturados y de las personas civiles detenidas. Le recuerdo que la tortura y los malos tratos están prohibidos. Si es necesario, los delegados intentan mejorar las condiciones materiales de detención. Esto es lo que habíamos previsto para rehabilitar las celdas. Al final de un conflicto, el CICR, como intermediario neutral, puede repatriar a los prisioneros de guerra y a los detenidos civiles. Para el CICR, los voluntarios de las sociedades nacionales desempeñan un importantísimo papel porque conocen bien el terreno. Cuando recrudece la violencia, a veces son los únicos que pueden llegar hasta las víctimas. Pero no es solo la guerra. Las catástrofes naturales afectan también cada año a millones de personas, como los terremotos. El cambio climático agrava las consecuencias de las sequías, los huracanes y las inundaciones. Muchos desconocen las normas elementales de higiene, no tienen suficiente acceso al agua y carecen de centros de salud adecuados. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, heredera de la Liga fundada en 1919, coordina la labor de las sociedades nacionales, las ayuda a prepararse y a hacer frente a epidemias y a las catástrofes naturales y tecnológicas. La pandemia de SIDA se extiende por todo el mundo, destruyendo comunidades enteras. Muchas vidas se ven amenazadas por enfermedades curables. Las sociedades nacionales trabajan con empeño para la formación en primeros auxilios. En momentos de urgencia, una simple acción puede salvar vidas. El movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se basa en principios que le garantizan la confianza y el respeto de todos.
La neutralidad es un principio importante. Como se niega a tomar partido, sus miembros deberían tener acceso a todas las personas desamparadas. El movimiento debe ser independiente para no ceder a la opinión pública o a presiones políticas. Ser imparcial significa querer ayudar a todas las víctimas, dando prioridad al sufrimiento más urgente. Ello implica no discriminar por motivos de raza, religión, afiliación política o condición social. Para acceder a todas las víctimas, solo una sociedad nacional puede operar en el territorio de un mismo país. Además, al estar abierta a todos, evitará caer en la tentación de ayudar solo a un grupo. Millones de voluntarios, en su mayoría jóvenes, constituyen el mayor movimiento humanitario del mundo. No les mueve el ánimo de lucro, sino aliviar el sufrimiento de los más vulnerables. Todas las sociedades nacionales tienen el deber de ayudarse mutuamente. El movimiento aspira a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorece la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y la paz duradera entre los pueblos. El movimiento está formado por el CICR, la Federación Internacional y más de 180 sociedades nacionales.